La Biblia dice. Muy estimados hermanos, una vez más nos encontramos a través de este medio para compartir la palabra de nuestro Dios en un día tan especial como es este para el pueblo cristiano. Una conmemoración tan trascendental para la fe que es en el Señor Jesucristo. La resurrección que Él experimentó después de haber pagado por nosotros el precio de nuestro rescate. Es un día que para nosotros tiene una significancia incomparable, porque conocemos sus enseñanzas, conocemos su doctrina, sabemos la certeza con que nosotros podemos esperar en el Señor, sabiendo que Él ha vencido la cruz, ha vencido la muerte, ha obrado una libertad para nosotros y una esperanza gloriosa de la vida eterna y un encuentro con Él y con el Padre Celestial. Es lo que vamos a considerar en este día tan importante para la fe cristiana. Para ello voy en primer lugar a dirigirme al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradezco, Padre Santo, por este momento, por este día. Te agradezco, Padre Celestial, por la bendición de ser tu Hijo. Te agradezco, Padre Santo, porque podemos ocuparnos, Señor, en esta oportunidad acerca de algo tan significativo, Señor, para nuestra fe, como es conmemorar, Padre Celestial, la resurrección de tu Hijo amado. El día en que Él, oh Señor, obtuvo la victoria e hizo posible la salvación y la vida eterna, Señor, para todos nosotros. Padre Santo, te ruego que tu palabra, Señor, sea de bendición, oh Dios, para cada persona que tenga la oportunidad de escuchar y especialmente, Señor, si hay oyentes también que a lo mejor no te conocen, Señor, que hoy puedan, Padre Celestial, recibir un mensaje claro para sus vidas. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La resurrección del Señor Jesucristo. Hay un pasaje muy potente en las Escrituras y voy a dar lectura en este momento en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, los versículos 1 al 11. Y su palabra dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. El apóstol establece la certeza verdaderamente de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Por eso entonces es que esta es una doctrina de mucha relevancia. En estos versículos establece la doctrina de la resurrección de los muertos. Esto ya que algunos de los corintios negaban la resurrección del Señor. Especialmente lo dice en el versículo 12. Pablo comienza con un compendio del evangelio que predicaba. Pone el gran énfasis en él, especialmente en los versículos 1 y 2, donde dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Usted puede ver verdaderamente la importancia, ¿cierto?, de las palabras, cómo él establece, ¿cierto?, esta verdad. Él quiere dar claridad a la iglesia de lo que es verdaderamente la esperanza en el Señor. Era él el evangelio de los que los corintios habían recibido, y lo habían recibido, por supuesto, por medio del apóstol Pablo. Y él, allí en la epístola que escribe a los Gálatas, él hace ver que no hay otro evangelio. Estaba él sorprendido porque allí en los Gálatas se estaban volviendo a las ordenanzas antiguas de los judaizantes, y él está corrigiendo esto, y entonces él estaba, dice, sorprendido que ellos estaban poniendo su mirada en otro evangelio, el cual no era el que él había predicado, que no es el evangelio de Cristo. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos que recalcar, porque así como en los días de Pablo, así también en los días de hoy se predica en muchos púlpitos mensajes que no son conforme al evangelio del Señor Jesucristo. Ese era el fundamento verdaderamente del evangelio, el énfasis que el apóstol Pablo pone, era el fundamento firme de su posición como creyente. Y esto es algo, estimados hermanos, que debe estar también en cada uno de quienes somos sus hijos. Debemos saber que la fe en el Señor, de estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como es su muerte, como es su resurrección, son fundamentales para la fe cristiana. La doctrina de la salvación, la doctrina respecto de quién es verdaderamente nuestro Salvador, quién es el camino, es la verdad y la vida para nosotros. Él ha resucitado para hacer posible nuestra redención. Ese era entonces el fundamento firme de su posición como creyente. Y sobre ese fundamento caminaban seguros por la senda de la salvación. Eso es lo que dice el apóstol en el texto 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué importante es eso, saber que verdaderamente en Cristo estamos seguros, somos salvos. ¿Cuál es ese evangelio al que Pablo se refiere? Era la doctrina del más alto rango, las verdades fundamentales y necesarias, la muerte y la resurrección de Jesucristo, son los dos hechos sobre los que, como sobre dos robustas y firmísimas columnas, se sostiene el edificio de las verdades evangélicas. Y la fe de todo
el que se salva. Cada persona que hoy escucha el mensaje para la salvación de su vida, de su alma, es necesario que conozca estas doctrinas y con claridad y conforme a la palabra del Señor. Esta doctrina está sostenida en la palabra de Dios. Estaba dicho en la profecía del Antiguo Testamento que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme dice la palabra del Señor a las Escrituras. Es lo que Pablo menciona aquí en el versículo 3. Y también él se refiere a lo que la palabra del Señor proféticamente nos anuncia allí en Isaías capítulo 53, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:4 y también el Salmo 16 y versículo 10, que nos dice que luego también el Señor dio prueba, ¿cierto?, de su resurrección, porque apareció a muchas personas. En primer lugar, apareció, dice su palabra, a Cefas. ¿Quién era Cefas? Bueno, era el mismo apóstol Pedro, que también era conocido como Cefas. Y después apareció a los 12. Y finalmente dice su palabra que apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales, dice Pablo, para esos días, muchos viven aún, dice, y otros son muertos. Cuán importante, cuán potente es esta información en cuanto a que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, después de haber vencido la tumba, después de haber vencido la muerte, Él se levantó victorioso y hizo estas apariciones para conocimiento de la gente, especialmente de sus seguidores, de quienes habían creído a Él, de quienes habían compartido con Él, de quienes habían fundado su fe y su esperanza en Él. Cuán importante, después de haber salido de esas horas de confusión, de temor, de angustia tal vez, para toda esa muchedumbre, tener la oportunidad luego de encontrarse, de reencontrarse con su Señor. Usted puede comprender cuánta importancia esto tiene. Y Pablo dice, para terminar este testimonio, dice, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso lo hace mención en el capítulo 15 y versículo 5. Entonces, la palabra del Señor nos muestra estas verdades, ¿cierto?, que son irrefutables. En 1 Corintios 1 y versículo 12, también en Lucas capítulo 24, versículos 36, en Hechos 9, los versículos 3 y 17, todos estos, ¿cierto?, son estas declaraciones en la palabra del Señor, estimados hermanos, son pruebas potentes respecto de la resurrección del Señor, que como decíamos es una prueba importante para nosotros, para el sostenimiento de nuestra fe, que nadie nos haga dudar de lo que hemos creído. Pablo también con energía refuta a los que negaban la resurrección de los muertos. En el versículo 12 de este capítulo, de 1 Corintios 15, nosotros podemos leer la siguiente declaración. Dice el apóstol: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Cristo es predicado, era predicado y sigue siendo predicado que resucitó de los muertos.
¿Cómo dicen algunos entonces entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya por esos días, allí en la misma iglesia en Corinto había ciertos comentarios al respecto. Pablo hace ver a los corintios los alcances que esta teoría traería verdaderamente para la fe cristiana. Y de lo que él declara enseguida, estimados hermanos, son certezas, son conclusiones que verdaderamente hacen ver, ¿cierto?, cuán errados podían estar aquellas personas que ponían en duda la resurrección del Señor Jesucristo. En el versículo 13, en la parte B, en el versículo 14, también nos muestra la palabra del Señor. Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Él resucitó. Estos versículos, los versículos 12 al 6, están dedicados a establecer el valor apologético de la resurrección del Señor Jesucristo. Alaba, defiende y justifica su obra, ya que sin la resurrección queda vacía de contenido el testimonio verídico de la predicación apostólica, los versículos 14 al 16, con los que la fe de los creyentes sería una necia credulidad para la realidad sustancial entonces de la fe que descansa en la resurrección de nuestro Señor. Los versículos 17 al 19 establecen la causalidad eficiente de la resurrección del Señor con respecto a la salvación de los creyentes. Pablo usa el versículo 17 para decir que nuestra fe sería vana, inútil y sin valor alguno. Y por eso añade, aún estáis en vuestros pecados. Vea usted cuán terrible es esto, que alguien esté esperando, ¿cierto?, haber sido justificado y contrario a eso, estar aún en pecados delante de Dios. Esto es, sin perdón de pecados, sin regeneración espiritual, sin Cristo y sin esperanza en la vida. Entonces, versículo 18, también los que durmieron en Cristo son perdidos. Pablo está queriendo decir, no lo digo yo, sino lo que resulta de vuestra creencia. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, dice el apóstol. ¿Por qué serían los creyentes los más miserables? Si su esperanza en la vida eterna que Cristo prometió a los suyos resultare fallida al no haber resucitado él mismo, la razón es obvia y muy sencilla. Los versículos 30 al 32, allí los creyentes ante la muerte tienen el consuelo de dar rienda suelta a sus pasiones y apetitos mientras viven diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, ya que la vida es corta, saquémosle todo el provecho posible. Pero el creyente frena sus pasiones, controla sus apetitos, pasa por dificultades,
padece persecuciones precisamente por la fe que es en el Señor y la esperanza que ha puesto en Él para vida eterna. Esta esperanza es la que inclina entonces la balanza con su eterno peso de gloria y nos da la victoria pese a las dificultades. Eso es lo que los creyentes hemos experimentado, porque tenemos claro de que aquellas palabras que estaban ya anunciadas en la profecía de Isaías, comamos y bebamos que mañana moriremos, eso por supuesto está fuera de todo contexto respecto de la fe que es en el Señor. Porque hoy, por gracia de Dios, usted y yo podemos tener absoluta certeza que el Cristo que pagó por nuestros pecados, que pagó el precio por nuestros pecados, Él luego venció la muerte. Y esto es lo que nos da fuerzas entonces, mediante su Santo Espíritu, para permanecer firmes en Él, porque su palabra nos dice que lo que hemos de sufrir en esta vida no es de comparar con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. Y como este pasaje, como esta declaración de las Escrituras, hay muchas otras también que tienen mucha fuerza para hacernos ver esta misma verdad, esta esperanza cierta en el Señor. Cristo ha resucitado y en Él estamos seguros. En tercer lugar, podemos ver que la realidad de la certeza de la resurrección de Cristo es, por supuesto, fundamental para la fe cristiana. En los versículos 35 al 50, Pablo comienza una argumentación muy firme respecto de esta verdad. En el versículo 20 él lo dice enfáticamente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Todo lo que se diga en sentido contrario no es conforme a la verdad. En la muerte de Lázaro, el mismo Jesús, con mucha fuerza también declaró a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esta declaración afirmó ser la fuente de ambas. No hay resurrección aparte de Cristo. No hay vida eterna. Jesús hace además, hace más que dar la vida. Él es la vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús confiere su vida a los que confían en Él, para que podamos compartir su triunfo sobre la muerte. Eso es lo que nos hace ver allí en 1 Juan 5, los versículos 11 y 12. Nosotros que creemos en Jesucristo, experimentaremos personalmente la resurrección, porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido la muerte. Es imposible que la muerte gane. Hay versículos muy importantes de la palabra del Señor, desde el 53 al 57 de este capítulo 15 de la palabra del Señor. Porque es menester, dice, que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos da la victoria
por el Señor nuestro Jesucristo. Cuán importante entonces esta declaración aquí, incontrarrestable. También hay algo muy importante que podemos añadir a esto. Otra declaración de la palabra del Señor. Allí en la epístola a los Hebreos encontramos algo muy importante, una declaración muy importante en el capítulo 2. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, los versículos 14 al 18, y nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, escúcheme bien, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Detrás de todos estos intentos fallidos de Satanás para impedir la redención de nuestras almas y la redención de las almas de toda esta humanidad a través de todas las épocas de tiempo, el diablo se ha encontrado una y otra vez intentando impedir el plan divino de Dios. Pero el Señor Jesucristo en cada oportunidad lo ha vencido. Y entonces así esta declaración: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en los que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Jesucristo venga por su cuerpo, la iglesia. En el arrebatamiento, la esperanza y la seguridad surge en el grandioso canto triunfal que escribe Pablo allí en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso también lo podíamos ver ya en Oseas, en el capítulo 13 y versículo 14. Finalmente, estimados hermanos, la resurrección es una victoria gloriosa, triunfante y gloriosa para cada creyente. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo, nos declara su palabra, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos cuerpos glorificados. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 y Primera Corintios 15, 51 y 52 nos da esta certeza. ¿Por qué es importante entonces la resurrección de Jesucristo? Demuestra quién es Él. Demuestra que Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Comprueba que Dios tiene poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a vida eterna. Esta es nuestra bendita esperanza. ¿Es esa su esperanza? Que el Señor nos bendiga. Amantísimo Señor, gracias te damos en este momento, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos corrige cualquier
pensamiento contrario a tus santas escrituras, los podemos despejar aquí, podemos comprobar aquí, Señor. Gracias porque tú nos muestras tu verdad. Gracias porque tu verdad, Señor, es la que nos salva. Gracias porque tu verdad, Padre Celestial, nos narra lo que fue verdaderamente la obra completa, perfecta de tu Hijo amado, la cual tú aceptaste, Señor, como sacrificio propicio para el pago, el rescate de nuestras vidas. Muchas gracias te damos por eso, Señor, y ayúdanos a ser hijos agradecidos y ayúdanos a proclamar estas verdades para otras personas que aún no te conocen. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La Biblia dice.